Buenos días. Me han colocado como tarea tratar de explicar en un lenguaje sencillo lo que es el régimen pensional que en este preciso momento nosotros tenemos y los posibles ajustes que se vienen de acuerdo a los proyectos para modificar ese régimen. Nosotros en este momento tenemos dos posibilidades, los fondos públicos y los fondos privados, en donde las personas cotizan y asignan sus dineros a cualquiera de los dos. En este momento me gustaría, como quien dice, tratar cada una de estas posibilidades que existen en este momento. Los fondos privados perfectamente reciben los dineros de las personas y al cumplir 1500 semanas como mínimo le da una posibilidad al trabajador de que se pueda pensionar. Realmente no es pensionar, eso se denomina devolución del ahorro del trabajador. O sea, simplemente sacan de la cuenta del trabajador y le van devolviendo peso a peso durante unos años, le van devolviendo al trabajador el dinero que ahorró. Simplemente imaginémonos esa persona que llega a un número de edad alto, porque la mayoría de los fondos de pensiones asumen de que esa persona va a tener un promedio de vida, pero si se pasa entonces prácticamente los dineros se acabarían y ese pobre trabajador quedaría, como quien dice, sin dinero, sin pensión, sin recursos y sin medios para sobrevivir. La segunda forma es la pública. En este preciso momento todo el mundo habla de una bomba pensional. La bomba pensional se especifica es porque no hay suficientes recursos para suplir las pensiones en el futuro o las que ya están muy cerca para presentarse. Pero realmente si empezamos a analizar ese régimen que nosotros tenemos, el público acepta como mínimo 1300 semanas, en donde se toma como promedio el salario de los últimos 10 años. Si analizamos a esta fecha, en un país que tiene el 75% de informalidad, o sea, estaríamos hablando de un 25% de trabajadores generados por las empresas o por el gobierno, pues es un régimen muy inequitativo que no alcanza para la gran mayoría de los trabajadores. Imaginémonos, por ejemplo, que ese 75% del gobierno ahora les está dando la posibilidad de cotizar por horas, por días. Si no alcanza la mensual, ¿cuándo esos pobres trabajadores o esas pobres personas o ese pueblo colombiano tan amoroso que tanto queremos, cuándo se van a pensionar? La respuesta es nunca. O sea, no pueden soñar con una pensión, porque es que las posibilidades no existen. Ese régimen que tenemos en este preciso momento, esos subsidios que se están aplicando, porque son billones de pesos realmente, no están bien distribuidos. La gran mayoría de esos subsidios están destinados a las pensiones de los congresistas del Congreso, en donde una persona perfectamente puede trabajar 6 meses, un año, año y medio en el Congreso y se puede pensionar con un salario de 35, 36 o hasta 40 millones de pesos. O como en este preciso momento tenemos un presidente que trabaja 4 años y se pensiona también con el equivalente. Mientras que un trabajador normalmente puede trabajar 25, 30, 35, hasta 40 años puede trabajar y en su gran mayoría recibiría un salario mínimo. Un salario mínimo que ustedes mismos saben que prácticamente no alcanza para nada, porque por ley las pensiones o las mesadas pensionales no pueden ser menores a un salario mínimo. El gobierno puede hablar de los BEPS, que son como quien dice unos ahorros, donde la persona recibiría 70, 80 mil pesos mensuales, pero realmente
Eso no es una pensión, eso es un subsidio. Está tratando de meterle la mano a los regímenes especiales que en este momento que son muy pocos realmente. Tratar de coger esos recursos y distribuirlos en la mayoría de los trabajadores para ampliar la capacidad de los trabajadores para que puedan recibir recursos. Cuando realmente si se hiciera una reforma literal, exacta, justa, tomaría todos esos subsidios que recibe el Congreso y los presidentes, ¿cierto? Se los quitaría y los asignaría a la base. Simplemente imaginémonos una pensión de 40 millones de pesos por una persona que ha trabajado 4 años, 5 años. Si se cogiera esa pensión, esos dineros, esos recursos servirían para 40 o 41 personas pensionadas con un salario mínimo. O más, me atrevería yo a decir. Si multiplicamos eso, esas pensiones que son más o menos 300 o 400 pensiones que en este momento tiene el Estado, o 1000, podríamos hablar de 1000, simplemente estaríamos hablando de que esos dineros mensualmente alcanzarían perfectamente para 40.000 o para 50.000 personas que se estarían pensionando con un salario mínimo. Es justo. La lucha en este preciso momento se está dando por eso. Todo el mundo habla de que nosotros los maestros, que nosotros ganamos muchísimo, que estamos como quien dice sentados ganando suavemente los dineros. Pero realmente, lamentablemente, la carne de cañón siempre la han colocado los maestros. Nosotros hemos luchado por sus derechos. Se ha hecho como quien dice la pedagogía para seguir luchando. Ya estamos viejos, pero de aquí en adelante depende como quien dice de la unión y de la lucha que podamos dar día tras día para que esa inequidad cambie. En el fondo privado existen dos fondos muy grandes, uno de ellos es el Porvenir, ¿cierto? En donde prácticamente los dueños son los mayores empresarios que tenemos a nivel nacional. Ellos se están llevando la mejor tajada y nos están devolviendo los recursos, como quien dice, usted no se alcanzó a pensionar, sobreviva con lo que medio ahorró. Y ustedes y yo sabemos de que eso no alcanza para eso. Les dejo la inquietud y por favor hagamos pedagogía sobre eso. Entiéndanos y apóyenos. Muchísimas gracias por todo.